Y la tengo también a la doctora Gabriela Piovano, infectóloga. ¿Qué haces, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marce? Bien. Gracias, muchas gracias. Vamos a estar hablando un poquito también a retrotarnos un poquito sobre la pandemia, porque vos estuviste muy activa en aquel entonces. Y hay un video que estuve viendo. Un documental muy... que se hizo Marcela Balsa y con el querido Jorge Dorio. Sí. Bueno, que justamente la idea era poner un poco las discusiones que hubo en ese momento. Nos quedamos cortos igual, Sí, yo para creo la serie de que, mira, Netflix. Julia Mengolini, Daniel Feierstein, vos y yo seguimos hablando de la pandemia y con mucho gusto, te lo juro por Dios, porque para mí hay muchísimo para hablar sobre eso. Claro, Y me parece, y Feierstein como sociólogo tiene una mirada tremenda de todo lo que pasó después, ¿no? Cómo traccionó todo, ¿no? Totalmente. Pero hay, bueno, la gente, viste, que prefiere echar culpas y esa posverdad de decir, bueno. Ahí está el tema, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Ay, cómo te traje acá para hablar de pandemia otra vez. Bueno, yo tengo que agradecerle a mis compañeros si me están viendo, porque hasta me empujaron el auto para que yo pueda llegar. Así que saludo a todos. Ay, pero fue terrible. Vos no sabés lo que fue. Pero se nos cayeron todos los invitados. Por Dios. ¿Nombraron a alguien? Y acabo de darme cuenta que ¿Alguien dijo algo? Algo pasó. No sé, mirá, venía Sofi Caram, se le agarró un bajón de presión. Primero empezó Omar Plaini, que a las 6 de la tarde dijo que no podía venir y lo mandaron a Luis. Después fue Sofía Caram. Se me caías vos y vos también. ¿Te sentís bien? No, yo te voy a decir algo. En mi programa hay solamente vaso de agua. Acá hay vino, picada. ¿Quién vino? La verdad que es extraordinario, es un cumpleaños. No, porque encima después me para la policía y me retiene en el auto. No quieren. Bueno, escúchame. ¿Volvemos al 2020? Dale. ¿Cuán cerca está el mundo de tener otra pandemia? Bueno, en realidad siempre decimos, ¿no? La situación se dio porque un sector de la población empieza a invadir, de alguna forma, en este caso los chinos, ¿no? Que tienen en su mercado en Wuhan. Esto surge en Wuhan, donde vos ves en mi documental, el pangolín. Digamos, el pangolín y cómo está todo mezclado en los alimentos vivos y las personas, hasta que se crea la posibilidad, digamos, de la transmisión entre los animales y los humanos, y después entre humanos. O sea, ya con el coronavirus pasó esto. Ya no necesitábamos el pangolín, ¿no es cierto? Pero a partir de que empiezan los casos y que empieza a haber una alarma, ¿no es cierto? Y no se toman las medidas. O sea, China sí, muy fuertemente, porque ¿qué pasa? Empieza a caer gente gravemente enferma y a morirse en las terapias en torno a la zona de Wuhan. Entonces empiezan, por supuesto, le hacen serologías, estudios a ver qué gérmenes son y ahí se encuentran que no es conocido lo que está sucediendo, ¿no? Pero paralelo a esto ya empiezan a haber casos en Europa, ¿no es cierto?, en España, en Italia y en Brasil y en Estados Unidos, o sea, lugares donde tienen vuelos directos en la cuestión turística y de comercio. Y ellos no cerraron, o sea, ¿te acordás que la idea era bueno? O sea, los chinos cuando se dieron cuenta que el asunto venía con Wuhan, con el mercado, lo cerraron, tuvieron a 7.000 personas aisladas. O sea, si se hubiera tomado, si el mundo globalizado hubiese tenido la capacidad de responder a esto globalmente, decir, 21 días, no que paralizamos, porque tampoco era todo el mundo. Claro. O sea, Argentina no estaba afectada, por ejemplo. Obviamente no hubiera sucedido esto. Cualquier cosa que pase, que ellos permitan esto, porque está todo esto otro detrás, que tiene que ver con el comercio, con la geopolítica, con la invasión de ciertas cuestiones, lo que fue toda la cuestión farmacéutica, la cuestión de las vacunas. Bueno, ves, ahí estás abriendo, que nos gobiernan locos. Un montón de puertas, de ventanas, por decirlo de alguna manera. ¿Vos creés que hubo, como dicen algunas teorías conspiranoicas, alguna provocación especial para que la pandemia se expandiera de la manera que se expandió? La provocación fue no tomar las medidas que tendrían que haber tomado de entrada. Pura y exclusivamente porque son locos o por conveniencia. Por conveniencia, pero lo que pasa es que es una conveniencia que está la locura en el saber que va a morir gente y que eso no importe. Nosotros acá tuvimos una segunda ¿fue una estrategia ola geopolítica? Claro. Sí. Es más duro de lo que yo imaginaba. Es mucho más duro, claro. Vos pensás que el día de hoy todavía la Organización Mundial de la Salud parece no reconocer
a la vacuna Sputnik, cuando ya, ¿no? Con el diario del La lunes. revista Lancet la tiene aprobada. Claro, pero la OMS nunca salió a decir, Nunca. che, bueno, finalmente Nunca. esto fue así, cuando en realidad nosotros mismos sabemos lo efectiva que fue, ¿no? O sea, nosotros acá tenemos un ejemplo que fue terrible. Argentina, si vos me preguntás el manejo, más allá de por ahí cierta mínima torpeza, por ahí de esto que le pasó a todos los ministros, de decir, no, esto no pasa nada, no va a pasar nada, etcétera, etcétera, y que después pasó, por supuesto, pero la respuesta integral que dio Argentina, yo te diría que no la dio ningún país. O sea, el hecho de haber sectorizado, tomado los 3 sectores de salud y haber manejado la gestión desde ahí, y no que cada sanatorio y cada qué sé yo, obra social tuviera que adquirir cosas como, ¿te acordás Donald Trump? Era bueno, los estados se peleaban para comprar respiradores, y ahí está el tema. No, o sea, ahí acá no estaba hubo, la idea. no, acá hubo una coordinación desde el centro, que era Claro. la salud pública, Claro. para abajo. Yo Desde recuerdo el gobierno entregando recursos al privado, porque Sí. en realidad el privado se llegó a... el más afectado era el privado. Sí. Si los primeros días Bueno, eran pero las- eso no te lo reconoce la No. gente. Y no te, por eso digo, y no te reconocen que la segunda ola, que fue la mortífera, la segunda ola es la que tiene los 100.000 muertos, que fue gente joven, que fue gente que no tenía factores de riesgo. Eso viene con la escolaridad presencial. O sea, si agarramos las curvas, Al chico como vector de contagio. claro que eso ya se había visto, no solo el chico sí, pero calculá que salen los docentes a trabajar, los choferes, los kiosqueros, todo eso. Y ya se había demostrado en Europa ampliamente que la escolaridad, o sea, cualquier cosa que circulara gente masivamente iba a provocar olas. Pero ¿qué pasa? Sin vacunación, porque esto empieza en febrero del 2021 y la vacunación empezó en diciembre del 2020, Bueno, con también muy te lo poquito. niegan, ¿viste? Bueno, eso también tenemos responsabilidad un poco. Nos incluimos los periodistas, porque cuando uno habla de la pandemia, yo me acuerdo, tengo todos familiares médicos, así que créeme que lo seguí como nada Sí. esto. Que no sé qué nos ha pasado, ¿no? De aplaudirlos a de las 8 de la noche a esta Yo no. altura de criticar y decir que son todos ñoquis. Pero digo, cuando uno piensa ahora, se instaló tanto el tema del vacunatorio VIP, de la fiesta en Olivos, que estamos hablando de un presidente que hizo, y en esto sí rompo una lanza por Alberto Fernández, para mí hizo lo que tenía que hacer, que era consultar a los médicos. ¿A quién le iba a consultar? ¿A un Que todos lo hicieron, comerciante? claro. No, yo pero otra particularmente cuestión, más chicos, allá... se asistió a las empresas, se asistió a las familias, se asistió a los barrios. O sea, Bueno, yo me acuerdo lo que- perfectamente cuando salieron en los barrios a hacer las ollas populares, Claro. que las manejaba el Ministerio de Defensa. Claro, Estaba totalmente, sí. Agustín Rossi en ese momento, que Totalmente. iba a hacer las grandes A cacerolas, ver, estaba el cuando ejército nosotros cocinando para la vemos gente. ahora la oleada de yuppies que viven en casas rodantes en Nueva York, es justamente porque se quedaron sin casa por la pandemia. O sea, que acá está el tema. Bueno, Pero por eso todo yo, es de Estados Unidos, que en hasta mandó en un barco y se Claro. barco de millones y millones de dólares y se terminó contagiando todo. Ni Estados Escúchame, Unidos lo pudo controlar. Claro, pero aparte, acordate que Donald Trump, la respuesta era un muchachito con una carpa en el Parque Central. Entonces yo digo esto, ahí está donde está, bueno, por eso viste, la tipa quiere vender el documental. todo Sí, el no, ahora lo tiempo. vamos Está. a vender. Pero el tema fue o sea, acá empieza la guerra comunicacional, que es lo terrible. No cesó ni siquiera en Pero para, este yo entiendo punto, la guerra ¿viste? comunicacional, pero los seres humanos somos personas que tenemos inteligencia y somos sagaces. A mí nadie me puede decir que la vacunación no llegó, que llegó tarde en la República Argentina, porque la vacunación empezó el 29 de diciembre del 2020 Sí. en Gran Bretaña. A la misma fecha, 3 días antes que acá. Por eso. Claro. Digo, y acá, mi mamá, que es un adulto mayor, en ese momento tenía 84, 83 años, la convocaron para vacunarla en febrero del 2021. Claro. Cuando a mí me dicen, demoró y no llegaban las vacunas, Bueno, yo pero no sé de lo que escúchame, hablan la gente realmente. el otro día me decían, inyectaban coronavirus con la vacuna. Ah, bueno, el chip. ¿Me entendés? Pero, o sea, lo que pasa es esto. O sea, obviamente que vos tenés un montón de gente que es coherente, que pudo analizar, que se dio cuenta que se equivocó, porque desgraciadamente mucha gente asistía a estas fiestas clandestinas y después se falleció el abuelo, y eso fue muy terrible. Y por eso también, ¿por qué no hablamos de esto? Porque muchos tienen que blanquear
digo, o sea, en esa segunda ola, que vos por ahí le tenías que decir al paciente, mira, hay que pasarte a terapia, pero no hay lugar, vamos a esperar a ver qué pasa. Y te decían, no, está bien, doctora, yo entiendo, yo fui un boludo. Ahora, en ningún momento la gente dice, yo fui un boludo porque me hicieron creer que no existía, que no pasaba nada, que esto era un invento. Yo me acuerdo cuando hablaba con médicos que me decían, la verdad que después de estar casi 12 horas con un barbijo que me lastima la cara, metido adentro de una, y salir y ver que la gente toma mate con la misma bombilla en las plazas, pero notas que yo hacía, ¿eh? Sí. Me dice, me dan ganas de ir y pegarles. Claro. Me decía la gente, los médicos, porque estaba lleno de gente que no le importaba, que creía que no iba a pasar nada. Claro. Hay otra cosa, el número de fallecidos en la República Argentina. ¿Es un número muy alto? ¿Es un número que...? Es un número Porque muy todo el alto. tiempo Claro, se habla de se eso. habla de eso. Sí. Bueno, por eso, si no hubiera existido la segunda ola, que donde ahí, por eso... ¿Cuál es la segunda ola que La empieza? segunda ola es la que empieza en marzo del 2021, que es cuando la reta va a la Corte Suprema a pedir la escolaridad presencial y se hace Capital Federal, Mendoza, Córdoba, distritos de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Bragado. Bueno, entonces, pero que ellos que salen después a decir, tanto Larreta como Bullrich, nosotros le dimos la libertad a los chicos para que puedan circular, bla, 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 bla. Y en realidad, si nosotros tuviéramos una justicia que no metiera preso con cuadernos fotocopiados, esos dirigentes tendrían que estar por lo menos investigados por estrago doloso, porque ellos sabían lo que estaban provocando, que era que la gente iba a circular, iba a aumentar los casos muy, muy altamente y se iba a saturar el sistema. Entonces, acá lo terrible de esto, porque lo que sí fue distinto con la comunicación, fue que los productores tenían a sus madres y sus padres en ese sector de afectados, entonces sí les interesó que se hablara de todo esto y, por ejemplo, a mí me convocaban y decían, mira, yo tuve una discusión con Milei porque me llama un productor y me dice, mira, va a haber una anti-cuarentena en el piso. Antivacuna y después se vacunó para ir a Estados Unidos. ¿Y quién quiere? Y yo no Bueno, quiero que podía el tipo entrar. esté solo. Yo no quiero que el tipo esté solo, quiero que alguien le discuta. Pero entonces, digo, ahí estaba la voluntad del productor de si no voy a dejar que se salga con la suya y pueda imponer esto. Claro. Pero esa situación fue especial. Pero ganó toda el otro andanaje que es tan fuerte, ¿me entendés? Que termina imponiendo un discurso y hasta una realidad. Cuando, si vos revisás y pudiéramos poner un gráfico, demostraríamos que teníamos razón nosotros en cuanto a esto. Y esto es lo que nosotros un poco tratamos de ¿Qué mostrar. lugar ocupan estos dislates que la gente maneja? El error de Ginés, a quien considero uno de los grandes sanitaristas de la República Argentina, de haber puesto 10 personas con prioridad, una de las cuales tenía que viajar a México en comitiva, pero bueno, el famoso vacunatorio VIP, que no debió haber existido ni siquiera para uno, pero bueno. Pero que el PRO también, todos los que lo criticaron lo tenían. Sí. Lo tenían. Por eso es lo terrible eso de esto. y la fiesta de Olivos. Con respecto a lo epidemiológico, 0, -4. No, pero digo, en la irritación de la gente. 100%. 100%. Porque que alguien te diga, no salgas, es un acto de boludez. Debió haberse ido más cuidadoso y decir, me quedo en casa, ahí, no me saco una foto. Claro. O sea, ahí, bueno, pero ahí estuvo su ex esposa también. Pero ¿no? tampoco, Sacando fotos. bueno, pero no le echemos solamente la culpa a ellos. No, o sea, no tendría que haber hecho eso. No, a ver, no se medía. Claro. Mira, el tema es que todo el mundo minimizó y minimizamos de alguna forma, digamos, la capacidad que tenía tanto el virus como después la información de pegar, ¿no es cierto? Por sobre el criterio de decir, bueno, está bien, el tipo es una fiesta, pero te puedo asegurar que todo lo que lo criticaron fueron a 18 fiestas. Sí, yo sé, pero Y está la bien, gente pero era lo el mismo. presidente. No, Era el que estamos se de acuerdo. levantaba todos los días y que decía, no podés salir porque... Por eso, no, Por estamos una de imagen acuerdo. positiva del 70%. Por eso estamos, pelotudo, claro. porque puso el gobierno... Pero claro, la regaló a su imagen y esto es lo terrible. Y después lo que digo, o sea, realmente cuando la Corte Suprema le da el ok, tendrían que haber, digamos, hecho otro accionar para ir más arriba, ¿me entiendes? O sea, dar otra instancia de justicia, porque lo que nos complica cuando vos me preguntás, los números son muy altos a relación
de lo que... allá está el Ahí está el documental, se está viendo, sí. O sea, la cuestión de que quedamos tipo terceros o cuartos, ¿me entendés? Después de toda la inversión y todo lo que se logró. Y obviamente... ¿En cantidad de muertos? Es muy difícil, claro, es muy difícil evaluar lo que no sucedió. O sea, ¿qué hubiera sucedido si no se tomaran estas medidas? Bueno, en vez de 130.000 muertos, 1,5 millones. Perdón, yo creo mínimo. que, a ver si vos que sos infectóloga me vas a desasnar al respecto. Yo creo que en países donde la pobreza es muy alta, donde los barrios marginales, la falta de cloacas, la falta de agua, tracciona de una manera particular, una pandemia puede tener efectos mucho más grandes, donde hay gente viviendo con hacinamiento, que lo que tuvo en la Argentina, dadas las consecuencias que tiene nuestro país. Claro, pero porque se tomó una medida muy fuerte de entrada. O sea, vos pensás que tanto Estados Unidos y Europa, que se dan cuenta cuando ya está dentro el virus. Entonces ellos tuvieron una mortalidad de un 20%, o sea, es enorme, ¿me entiendes? O sea, cada 100 personas enfermas, 20 se iban a morir. O sea, cada 10 millones, 2 millones de muertos, o sea, era imposible. Entonces, la medida fuerte que inclusive no se toma de entrada. ¿Cuándo se toma? Se toma cuando aparece uno en Salta, que vos decís, escuchame, flaco, si esto entra... Porque primero criticaban de por qué no cerraba todo el país. Sí. Entonces decía, ¿para qué voy a cerrar todo el país si llega en el aeropuerto de Ezeiza, llega a los aeropuertos internacionales, ¿no? Sí. Ahora, el gobierno ve que cuando la gente no entiende la responsabilidad que tiene que tener, etcétera, etcétera, y te aparecen, ya te digo, casos en provincia, dice, bueno, tengo que cerrar, ya está. Porque si no cierro ya se satura todo. Sí, mucho se hablaba de eso. ¿Para qué cierran acá si acá no hay nada, no? Pero la circulación, vos viste cómo se dio, que muy rápido. Y después pasó eso al revés. Entonces, cuando pasaron, no sé, 2 meses, por poner que hayan sido, y ven, bueno, no, se sigue concentrando en las grandes orbes, que eran algunas, listo, abro afuera, en el interior. Claro. Y ahí se fue toda la mierda, hablando en castellano, ¿no? Con Ahí respecto fue lo ahora, que la saturación. Doctora, ahora, pasado el tiempo, ¿qué es lo que podría haberse hecho mejor? Haciendo una retrospectiva, porque en ese momento, como había dicho el propio Alberto, era una obra que se estaba desarrollando. Claro. Lo que pasa es que es difícil En relación porque... en comparación a los demás países, Claro, Brasil, por ejemplo. claro, cualquiera de nosotros diría, bueno, realmente exigir que lo que se dé como información sea algo responsable, ¿me entendés? Cuando se llega a decir, porque la discusión, por ejemplo, acá era directamente el terraplanismo médico, ¿me entendés? O sea, decir que el virus no existe, decir que los muertos no estaban, decir que la vacuna tiene grafeno. Grafeno, yo creo que inventaron una sustancia que nunca nadie escuchó, que era el grafeno, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, No, lo de los imanes era poco serio, todo, era ¿me poco entendés? serio. Pero la gente lo toma Lo porque del imán, que te quedabas pegado en la heladera. la gente ya no sabe, la gente ya no sabe qué creer. O sea, de hecho, vos pensás que el antivacunismo viene de mucho tiempo anterior. ¿Qué ha pasado? Que cuando las familias no vacunan ha habido brotes, por ejemplo, de sarampión, y ha muerto gente. Entonces, dale, ya está, ya demostramos Bueno, que sirve. estaba diciendo Atienza ayer o hoy, lo de la tos convulsa, estaba hablando de la cantidad de chicos que están a riesgo por que hay un brote de tos convulsa. No, y el otro, ¿cómo que se llama? El famoso de los chicos, el de las ronchitas. Varicela no, el sarampión. Sarampión, claro. Bueno, sí. Bueno, escúchame, el brote que habíamos tenido hace un par de meses, por eso digo, es una familia que viaja a Sudáfrica, o sea que económicamente son pudientes, y no vacunaron a sus hijas. ¿Por qué no los vacunan? ¿Siguen Porque hay una insistiendo moda de antivacunismo. lo del autismo. Vos no ves, claro, vos no viste que ya hasta hay lugares que dicen, no, ahora queremos tomar la leche del pie de la vaca, tremendos, y ahora queremos que no haya más cloaca, o sea, unos pelotudos, perdón. No, pero aparte, pará. Porque yo hago diagnósticos. Pero si yo hago diagnósticos. Si son leyeran un pelotudos. poco, son pelotudos, sí. Si en realidad leyeran un poco de historia, Claro. las grandes pandemias, las grandes epidemias surgen, por ejemplo, hay algo muy simple que es un relato que se hace siempre con respecto a la mugre que había en Londres, Claro. porque los frigoríficos estaban a la vera del río Támesis. Claro, y tiraban Entonces todo la ahí. barca se mataba ahí, corría la sangre, estaban las ratas, no había agua corriente, no había cloacas, no había nada. Entonces todo eso fomentaba. Era tal la baranda que había que muchos Era imposible. creían, hay libros
libros escritos de esto. ¿Por qué no lo leen? Pero la puta escúchame, madre? ¿Me entendés? Marce. Que creían que era el olor. Entonces te decían el famoso tufo que tenía. Y entonces la miasma, ¿me entendés? Que Claro, olía mal. Por eso. eso tenían esas Claro. máscaras, porque se ponían perfume. Porque Claro. decían que si olían perfume Claro. no se contagiaban. Se morían como piojos. ¿Me entendés? Escúchame, O ¿por sea, qué no sé, ¿por qué cuando vive la fue- gente hasta los 70 y vivía hasta los 30? Claro. ¿Por qué no se lo pregunta a la puta madre? Cuando fue el cólera, Sí. acá que estuvo, ¿no es cierto? Buenos Aires estaba libre de la posibilidad de cólera porque tenía las cloacas. ¿Y quién hizo las cloacas? Sarmiento. ¿Por qué las hizo? Por el cólera. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, lo más terrible es, bueno, cuando decimos la información es oro. Entonces, cuando no hay información o la información se empieza a tergiversar, cuando no hay control, porque esto, lo que pasa es que si vos te ponías a controlar, ¿qué te iban a decir? Censurador, no sé qué. Y ahí está el problema, ¿no? Porque se dejó correr muchísimas cosas, bueno, como a la justicia, por eso te digo, yo hubiera cortado la segunda ola, no se aprueba, no me interesa que me venga a pelear la Lo que justicia. pasa es que también Guzmán después puso un poco de Sí. nafta barra carbón al fuego, donde dijo, bueno, esto fue utilizado políticamente porque nos estaba midiendo bien. Entonces vos decís, ¿Quién dijo eso? Guzmán. el propio Guzmán, el ex- el ex Ah, ministro de bueno, Economía. Lo declaró hace el año pasado, ¿no? Le dio de comer, claro, Sí. el año pasado, le dio de comer, Sí. imagínate, que yo estaba bien alimentado. Bueno, Yo lo que pasa que a mí, yo siento que la Argentina, hablo de pandemia yo, habla Guzmán, que debería hablar del Fondo Monetario Internacional, Claro, hablas claro. vos, que sos Claro. periodista, habla él, que es productor, y entonces hablamos entre nosotros, y vos, que sos la que sabe, todos decimos, "Ah, esta es una boluda". ¿Me entendés? Esta es Son todos técnicos y medios, Claro, ¿me entendés? olvidate. Bueno, Digo, lo que pasa es que vos venís por ahí a todo ese despliegue de especulación que hace el periodismo con sus intereses. Claro, Este es sin el duda. tema. Sí, bueno. Ahí está el Sí, tema. claro, bueno. Pues hay una parte muy interesante del la tipa todo el tiempo vende, En el ¿no? video. Donde Graña admite, y bueno, vos lo sabés muy bien, o sea, la verdad tiene un valor en la ciencia y otro valor en la comunicación. Quiere decir que en la comunicación podemos decir cualquier cosa, ¿no? Yo Obviamente ahí pasa por tu particularmente, ética, sí, claro, ¿no? yo creo que pasa por la ética de las personas. va. Me parece Ahí que va. pasa por. Yo, por ejemplo, soy una mina que me comí 2 años de cafúa. Ahí Yo va. durante 2 años no salí porque tenía una mamá grande. Entonces dije, ¿cómo se soluciona esto? Y me armé un estudio en mi casa y hice radio desde mi casa. Fantástico. Cuando yo hablaba con vos, hablaba desde mi casa. ¿Me entendéis? Salía en la radio de La Plata, en la radio de Devoto. Digo, fue mi postura frente a la vida. Bueno. Porque yo decía, yo puedo sobrevivir. Hay mucha gente que va a tener que salir a laburar sí o sí, porque no puede sobrevivir porque si no va a laburar. Claro. Porque necesita el mango todos los días. Seguro. Yo podía sobrevivir. Entonces me parece que tiene que ver con lo que cada uno cree que es la vida y cómo tiene empatía con el otro. Claro. Yo Bueno, particularmente. Ahí está el tema, o sea, siempre hubo dos modelos, cuando hablamos de la Argentina, que no se entiende, es eso, hay dos modelos, hay un modelo individualista, ¿no es cierto?, egoísta, egocéntrico, mentiroso, porque después le reprocha al presidente, pero organizaban, viste, salidas entre todos, ¿no es cierto? Sí, 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 Y sí. el otro que es, porque mira, por ejemplo, a mí me tocó, tuve la suerte que el sindicato UTE me convocara para hacer un streaming para informar a los docentes y a los que trabajaban en los barrios cómo prevenir el contagio, cómo trabajar con esto. Y hubo un montón de organizaciones que no se contagió nadie, que entregaron alimentos, todo eso, pero por poder respetar y Claro. entender de qué se trataba. ¿O te acordás que había edificios que se tomaban todos solidariamente? Bueno, sale uno a comprar. Yo creo O sea, que hay sí gente era la que forma. hubo mucha gente muy responsable y cero quilombera. De la misma manera que hubo mucha gente que le importaba nada y después son los que más joroban, Claro, ¿eh? claro. Porque está bien, yo entiendo el tema de mucha gente que falleció su pariente y no lo pudo enterrar o no lo pudo ver, Sí. etcétera, etcétera. Y lo puedo entender por una cuestión de cariño, de amor y demás. Pero había mucha gente que andaba de caravana, que te decía, yo no puedo quedarme en mi casa, no sé. A mí no me pasó nada. No, y- Claro. y hay mucha gente, había mucha gente también que no sé si odiaba la vacuna, pero sí que no creía en la vacuna. No. Me acuerdo del caso, por ejemplo, Novak Djokovic, un líder mundial que decía yo ¿Te no, acordás? prefiero no jugar los torneos. Bueno, pero ahí y- está el tema, ¿entendés? No, o sea, bueno. que un tipo con un grado de exposición, Tan alto. etcétera, y que sea tan ignorante, ¿me entendés? Porque ahí te lo que voy. Yo creo que el tipo puede decir eso, pero porque ignora
que él no está muerto porque su mamá lo vacunó de chico, ¿me entendés? O sea, esto de por qué llegamos a los 70 años, ¿me entendés? Y aparte porque ignora el espejo que significa 200 personas vacunadas contra uno que no se vacuna. Claro, Nosotros somos claro. el escudo que funciona sobre él. Digo, y esto, digo, que es una cuestión meramente matemática, debería ser enseñado en serio, que entre a fuego, porque en verdad no les están enseñando historia y está lleno de libros y de literatura. Sin ir más lejos, el libro el de Camerón, de Boccaccio, empieza cuando empieza la pandemia en Florencia. Y dan toda la determinación de por qué se van a vivir a las afueras de Florencia. Pero ¿por qué se iban a vivir a las afueras de Florencia los 10 que tenían guita? Claro. Bueno, Porque acá el lo resto que se quedaba pasó en la muriéndose. ciudad con la fiebre amarilla, ¿no es Bueno, cierto? claro, Ahí bueno. va. Y bueno, ahora hablaban de es un literatura. rebrote de fiebre amarilla en los países limítrofes. Es leer. Hay un Claro. libro que se llama, cómprenlo, se llama Odorama, es de Cuxo, un Federico Cuxo. Es un periodista vinculado a la ciencia, buenísimo, argentino. Y él escribió un libro que se llama Odorama, que es la historia de los olores. Y ahí da todos los resultados de todas las pandemias, lo que se daba Claro, en Venecia, los claro, médicos, la claro. máscara. ¿Me entendés? Digo, y es interesantísimo. La gripe del 18, la Claro, gripe española. La gripe española. Hay muchísimo para ver y para Claro. leer y para entender por qué nos tenemos que vacunar. Pero digo, me parece como que también hay... Pero es peligroso mucho porque boludeo. por ejemplo, un avance posible en este gobierno era sacar la obligatoriedad de las vacunas. Porque tuvimos en la época de Macri y en este gobierno Bueno, no las traen, así que- antivacunismo, Sí, exactamente. bueno, sacarlas o no traerlas Y otra, es lo mismo, claro, no hay y vacunas. claro, y otra cosa, por ejemplo, que estuve viendo en estos días, que yo lo había advertido en su momento, era la vacuna del dengue. O sea, hay un montón de gente que dice, ay, conseguí las últimas 3 vacunas, viste, en una farmacia, perdida en La Pampa o en Córdoba, y ahora resulta que tiene dengue positivo, con la serología, que es un dengue reciente, y que, o sea, que la vacuna que le pusieron, Nada. ¿entendés? Pero Sí. la pagó de su bolsillo. Sí. Sí, sí. No, quería preguntarle, si me permitís, vos sos la conductora, cambiar el tema. ¿Qué le pasa? ¿Por qué los médicos están tan mal, cobran tan poco, están tan maltratados, están tan, golpeados? Uno ve el trabajo de los médicos, uno ve cómo se esfuerzan, uno ve la cantidad de horas que trabajan, la cantidad de guardias, el juramento hipocrático, lo que le están haciendo en el Garrahan, que la gente que tiene que hacer un trasplante tiene que ir a hacerlo para salvar la vida de los chicos, mientras que la gente de prensa recién llegada le termina sacando una foto para golpear a los sindicalistas. ¿Qué está pasando con los médicos hoy en día? ¿Por qué están tan golpeados? ¿Por qué se los destrata tanto? Bueno, volvemos al punto. Acá yo siempre me remito a la dictadura militar, donde fue una cosa muy fuerte para instalar un modelo individualista. O sea, en el piso 17 de la Facultad de Medicina había un chupadero. Entonces, obviamente se destruyó a todo aquel que, bueno, a Lipsic, el primero de testimonio del Nunca Más, cuando lo picaneaban decían, vos con esto no vas a ayudar a los negros. O sea, eso era a donde se iba. Entonces, cuando hablamos del antisindicalismo, la antipolítica, estás hablando de los médicos. O sea, nosotros sentimos que no podemos hacer nada, que tenemos que someternos. A veces no es que tenés tan mal sueldo. En principio, obviamente, vos estás en un nivel también de gastos y de cuestiones que te cobran y que esto y que lo otro, que sí, digamos por ahí, si pensás el sueldo que vos tenés en relación a un trabajador de otra disciplina, ¿no es cierto?, es mejor, ¿no es cierto? Pero lo que pasa también es la forma en la que trabajamos. No es solo que ganemos bien o mal, Bueno, ¿me entendés? O sea, que para ganar eso, perdóname, tenemos que atender a muchísima gente. Aceptamos, por ejemplo, que cada 5 minutos cambie el turno. Y eso, ¿sabés cómo sería fácil que eso cambie? Diciendo que no. Teniendo claro que ninguno de nosotros puede atender de esa forma. Sin embargo, te va a pasar lo que dijo él. Siempre uno va a decir, no, bueno, pero yo me quedo, necesito laburar, en todo caso atiendo. ¿Y qué pasa? También el modelo de formación académica, de alguna forma, no es tan importante entonces, no estoy diciendo, y no quiero meter a nadie en la bolsa, porque obviamente yo soy médica y no me considero en esa bolsa. Pero a veces bueno, el paciente es una especie de cliente o es una especie de que yo tengo que trabajar acá, entonces no importa que lo que yo hago va a implicar no dar buena atención, porque de hecho
también esto tiene que ver con que tampoco me atiendo bien a mí, porque todo esto trae a nosotros problemas de salud. ¿Cómo no se van a ir los jóvenes? Digo, un caso particular de alguien muy cercano a mí, que no lo voy a mencionar, para cuidar el laburo, da charlas afuera. Recibió, médica muy importante, hizo la especialidad, en una carrera 7 años de trabajo. Se va a España, en España le ofrecen sueldo en euros, 3.000 euros, 4.000 euros, casa y comida. Le invitan a quedarse ahí. ¿Cómo haces para retener a los jóvenes? Digo... Bueno, pero ahí está qué modelo querés vos desde el país, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, cuando la residente del Garrahan dice, porque nosotros queremos atender a los chicos y no queremos estar acá afuera cortando la calle. Claro. Bueno, equivocada, estás equivocada. ¿Por qué? Porque como vos no estás militando, te ganó un tipo que te va a cerrar el hospital. Porque es ideológico el cierre del hospital Garrahan, no es económico, es político. Entonces, cada vez que gane un gobierno neoliberal, te va a querer cerrar el Garrahan. Entonces, si nosotros no tenemos claro que una parte de nuestra actividad, en vez de dedicarla, por ejemplo, me sacan las vacaciones, pero yo me quedo de vacaciones, bueno, me busco otra guardia más, ¿entendés? Bueno, entonces, si yo en vez de seguirme abarrotando de laburo, un horario, un margen de mi actividad, lo dedico al sindicalismo, de verdad. Por eso nosotros siempre renegamos, decimos los anestesiólogos, no tienen sindicato, fueron más vivos. Ellos armaron una organización civil que se arroga la posibilidad de negociar tu sueldo. Entonces, y hay un registro. Entonces, todos los anestesiólogos están registrados y trabajan dentro de ese convenio. A nosotros los médicos generales, los cardiólogos, los terapeutas, nos es vedado porque ya cuando pensamos solamente en organizarnos, ya pensamos que no vamos a poder. Bueno, yo tengo mi conclusión al respecto. A mí me decían hace muy poco tiempo la sindicalista y se reían porque yo decía, las personas no deben trabajar gratuitamente ni siquiera cuando se inicia. Y me dijeron, ¿cómo no puedo? Yo puedo trabajar gratuito. Fue una discusión que tuve en un programa de televisión, casi 40 minutos, 1 hora. Dije, las personas no trabajan gratuita. Y todos decían, no, yo sí. ¿Por qué no? Si cuando empezás por poca plata, ¿me entendés? Bah. Hay modalidades que se imponen justamente para someter a las sociedades. Claro. Y si hablamos de batallas culturales, son esas cosas que se presionan y que con el tiempo se van haciendo creer que son realidades. Los sindicalistas son todos truchos, los médicos son todos una mierda, tenés que trabajar gratis las primeras veces. Se va cuajando, y cuando los años terminan siendo realidades. Claro. Entonces, eso es lo que uno insiste tanto a veces cuando dice, chicos, no se dejen convencer. Los sindicatos son necesarios, no se trabaja gratis, aunque te digan que suena antiguo, no suena antiguo, es real. Lo que pasa es que a ellos les conviene decir que suena antiguo. Son batallas culturales que se vienen dando hace rato. ¿Cómo hago para ver el video? Bueno, entras a Mundo Piovano en YouTube y lo primero que te aparece, Piovano a través de la pandemia, que no es que súper, viste, egocéntrica la tipa. No, lo hiciste con Marcela Balsa. Con Marcela Balsa, hermosa, que ella quería hacer un documental sobre una mujer. Siempre, sí. Y entonces le dijo a Dorio, le dice, che, conozco a Gabriela Piovano. Falleció, ¿no? Sí, Jorgito falleció, hermoso, mi amor. Sí. Y bueno, la cuestión que me vienen a ofrecer hacer un documental sobre mí, le dije, no, mira, sobre mí todavía falta, lo mío va a ser una serie de Netflix, vamos a usar tu capacidad de producción para entonces plantear las discusiones de la pandemia y bueno, de alguna forma fuera del ruido que había de fondo y quién tenía razón de alguna manera, ¿no? Sí, así me dijo la vez pasada, tengo ganas de hacer algún laburo con vos, seguramente en el año 2026. Ojalá. ¿26 ojalá. Ya? Sí, ya yo 26. tengo que tener un poco más de tiempo para vivir. Yo te agradezco mucho. Le agradezco al cielo que a esta altura del partido todavía. Te agradezco mucho que me hayas invitado. No, me encanta que estés. Y siempre te digo, cuando vos en lo de Tinelli te reías tanto, porque aparte una parte era... Sí. Tenemos una risa muy parecida. Ah, mira. Yo soy me río y soy muy contagiosa. Sí. Siempre era, che, tenés la risa de las feudales. Ah, bueno, mira, gracias. No, bueno, no sé, ya se nos acaba el programa. Gracias, Lean, por venir, Un verdadero placer. Bueno. La verdad que estar con vos siempre es un gusto.